un profesor y clases de historia. ¿Quiénes eran los unitarios? Básicamente los unitarios van a estar vinculados a lo que hoy se conoce como Capital Federal, básicamente a la ciudad de Buenos Aires. Vuelvo a repetir, estamos hablando de facciones. Cuando hablamos de facciones unitarias y de facciones federales, estamos hablando de la conformación de pequeños grupos minoritarios que no respetan específicamente los sectores sociales. Porque dentro de los unitarios vamos a tener a ganaderos, a propietarios, a médicos, a intelectuales, a militares, a sectores populares del campo y sectores populares de la ciudad. Pero básicamente el centro del poder del unitarismo, como así también en tiempos anteriores fue del centralismo, fueron los sectores vinculados al comercio, al puerto y a la aduana de Buenos Aires. El principal líder de la facción, o el primer líder de la facción unitaria, va a ser Bernardino Rivadavia, que como dije anteriormente fue presidente entre los años 1826 y 1827, que algunos libros o algunas personas e historiadores catalogan como el primer presidente de la Argentina, que desde mi punto de vista eso es un error, porque si bien se había establecido una ley de presidencia que lo transforma a Rivadavia en presidente, no tiene el apoyo de todas las provincias. Y la elección de Rivadavia como presidente tampoco se dio dentro de un sistema de elecciones libres, podríamos decir universal, y al mismo tiempo que no esté presente algún tipo de fraude o algún tipo de presión. Por lo tanto, muchos historiadores y muchos libros de historias hablan como Rivadavia del primer presidente de la Argentina. Repito, desde mi punto de vista no es correcto llamarlo así, sino que fue el líder que intentó construir un estado central para la provincia o para las provincias del territorio de la Argentina, o lo que hoy se conoce como la Argentina. El primer presidente que podríamos decir que va a ser constitucional va a ser Justo José de Urquiza. Aunque es una discusión que muchos historiadores tienen, porque ¿cuándo se produce realmente el primer presidente de la Argentina? ¿Qué sistemas los garantizan? ¿Cómo se puede construir? Porque para otros historiadores o para otras personas también puede ser que el primer presidente de la Argentina sea Mitre en 1862. Y otros pueden garantizar que la presidencia se pueda producir más adelante. Depende de cuál sea el punto que uno tome para poder catalogar si Rivadavia u otro presidente fue el primer presidente de la Argentina. Desde mi punto y tomándolo de la Constitución, el primer presidente de la República Argentina, en ese momento de la Confederación Argentina, fue Justo José de Urquiza, aunque no se encontraba en Buenos Aires. Cuando Buenos Aires se va a anexionar por la fuerza en 1860 a la Confederación Argentina, el presidente ya no era Urquiza, sino que era Derqui. Pero bueno, estamos analizando desde el punto de vista de la Constitución, porque justamente a Rivadavia lo que lo transforma en presidente es una ley, no una constitución. Pero bueno, me fui del tema, volviendo. Otro de los líderes más conocidos del unitarismo, de las facciones de los unitarios, va a ser Juan Lavalle, Paz, y el último que podemos mencionar es Gregorio Araoz de la Madrid. Como dije anteriormente, al principio, la facción unitaria o la ideología o el partido unitario se va a conformar en 1816 durante el Congreso de Tucumán y va a tener su prédica aproximadamente hasta la década de 1860-1862, que podríamos decir que fue el proceso de su disolución y la formación de otro movimiento político que va a ser el liberalismo a manos del mitrismo. Pero como le dije anteriormente, los unitarios o el unitarismo predominaba en Buenos Aires, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, y que tenía como base de su pensamiento el centralismo de los primeros años del proceso revolucionario y de la independencia del territorio del Río de la Plata. Pretendían que toda la actividad económica y la vida política estuvieran reguladas desde la capital o controladas desde la capital, ya que la capital, lo que sería la ciudad de Buenos Aires, al tener aquel pasado colonial, ya que Buenos Aires había sido capital del virreinato del Río de la Plata, y tenía no solamente esa experiencia, sino que también tenía los recursos económicos, políticos y al mismo tiempo militares para poder desarrollar esa función. Si bien estaba otra base principal de su pensamiento va a ser o se va a inspirar en los modelos de Estado centralizado que ofrecía la Francia napoleónica,
Y entre otras cosas consideraban que la nación o que el Estado, porque la nación es otra conformación o podemos decir que es otra identificación, aunque muchos confunden Estado y nación, y eso es otro debate para otro video, para otro trabajo. Acá vamos a hablar directamente del Estado. No hablemos de nación porque si no nos vamos a confundir. Consideraban que el Estado era preexistente a las provincias y por lo tanto tenía mayor poder sobre las provincias. Los unitarios habían desarrollado o desarrollaban en cierto punto una fuerte tolerancia religiosa, al igual que los federales intentaban atraer a las inmigraciones europeas, como así también la necesidad de incorporar inversiones y capitales extranjeros, como la necesidad de abrir la economía a los productos industrializados. Básicamente los integrantes de este unitarismo va a ser la élite comercial y propietaria de Buenos Aires, como así también de algunas capitales de las provincias del interior. Buscaban un gobierno centralizado, buscaban en algunos casos, no todos, no había una fuerte justificación o una fuerte unificación en la necesidad de nacionalizar las aduanas, las minas y las tierras, porque justamente eso fue lo que produjo la caída de Bernardino Rivadavia, cuando intenta no solamente nacionalizar Buenos Aires como capital del nuevo territorio, del nuevo estado de la Argentina, sino que también la búsqueda de nacionalizar la aduana generó el levantamiento tanto de federales como así también de otras facciones unitarias que no estaban de acuerdo con esa medida. Buscaban crear un Estado nacional, o en todo caso un ejército nacional, mejor dicho, y una banca que regule la emisión de moneda, como así también los préstamos necesarios para impulsar el desarrollo. Al mismo tiempo buscaban desarrollar una unificación, una legislación que unifique a todo el territorio bajo una misma ley, bajo mismas obligaciones, bajo mismos deberes y que garantice la supremacía del Estado por sobre las provincias. Podríamos decir que los federales tenían una construcción de un Estado en donde las provincias conformaban una estructura igualitaria, en cambio los unitarios tenían una construcción del Estado de tipo piramidal. En la cúspide está el Estado y debajo de esa cúspide van a estar las provincias. Y las provincias jamás van a tener los mismos derechos o en algunos casos esta autonomía que proclamaban los federales para poder organizar el territorio. Es más, un ejemplo de esa búsqueda de esa legislación única va a ser la Constitución de 1819, que le garantizaba al presidente la posibilidad de nombrar gobernadores en cada una de las provincias, lo que demuestra esa estructura piramidal y esa fuerte centralización del poder en manos de un poder ejecutivo fuerte. Si bien desarrollaban todas sus ganancias y toda su superioridad política y económica viene del puerto de Buenos Aires, las rentas quedaban pura y exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires. Buscaban el libre comercio, al mismo tiempo buscaban abrir la economía, lo que iba a generar para las provincias del interior una clara ruina o una destrucción de su propia economía artesanal que no podía competir con los productos industrializados que venían principalmente de Inglaterra. Buscaba la libre navegación de los buques europeos para permitir el libre comercio o la libre importación de productos, pero así también de capitales, y la modernización del sistema financiero con un banco emisor de moneda y la contratación de empréstitos para poder realizar de obras. Esto lo vamos a encontrar, Rivadavia lo va a crear el Banco Nacional, y tanto ya en la primera etapa en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como así también cuando fue presidente, es constantemente esta necesidad de modernizar el sistema financiero. Buscaban que Buenos Aires fuera la capital del nuevo Estado, o en todo caso buscaban que fuera la capital de la Argentina. Como dije anteriormente, esto generaba mucha oposición y muchos conflictos que terminó, entre otras cosas, con el gobierno de Rivadavia en la presidencia. Pero ¿cuál era principalmente la ideología del unitarismo? Ese unitarismo se va a centrar en la idea de un poder central y único, por eso es unitarismo. El poder es único y ese poder está concentrado y debe ser ejercido por en todo caso, por el Estado. Las provincias no ocupan ningún tipo de poder, jamás van a ser iguales. Si bien es cierto, la gran mayoría estaba compuesta por la élite de Buenos Aires, vamos a encontrar a otros sectores sociales, que ya lo venimos marcando a lo largo del video, y básicamente lo que buscaban los unitarios era impulsar el progreso del país, tratando de terminar, o en todo caso de delimitar y eliminar cualquier tendencia tradicionalista y conservadora que sí sostenían los caudillos. En definitiva, tanto unitarios como federales
todos están tratando de organizar el Estado, de crear una estructura política estatal que permita garantizar no solamente el control del territorio, de la población, sino también el poder desarrollar o incentivar la producción económica para alcanzar un progreso. Porque podemos encontrar en los federales grandes objetivos y sobre todo grandes ejemplos de cómo fueron construyendo el Estado y cómo ese Estado financió y desarrolló un fuerte progreso económico. Santa Fe es un ejemplo de eso, principalmente durante el gobierno de Estanislao López. Es decir, que esa búsqueda del progreso del país no solamente era para los unitarios, sino también que era para los federales. Pero bueno, como le dije anteriormente, tanto federales como unitarios se van a englobar o se van a juntar o van a crear dos ligas importantes. La primera que se va a formar va a ser la Liga Unitaria, es decir, o también llamada Liga del Interior, que fue la unión política y militar establecida en 1830 por las siguientes provincias: San Luis, La Rioja, Mendoza, Catamarca, San Juan, Tucumán, Córdoba. Fíjense, al principio dijimos que en la Liga de los Pueblos Libres era federal y a partir de la caída de Artigas y principalmente después de la caída de Juan Manuel Bustos se va a transformar en unitaria. Córdoba, Salta y Santiago del Estero nombraron al líder de la Liga Unitaria, a Juan María Paz, como jefe supremo. ¿Qué era una liga? Básicamente era un acuerdo interprovincial para establecer un jefe militar y un jefe político que le permitiera organizar políticas o orientaciones, tanto políticas militares, porque las ligas tenían como objetivo ofensivo-defensivo. Por un lado, debían defenderse o garantizar de que por cualquier ataque de otra provincia federal debían ser defendidas todas las provincias unitarias contra los federales, como así también si este líder supremo o este jefe supremo decidía iniciar una campaña militar contra alguna provincia unitaria, todas las otras, federal, todas las otras provincias unitarias debían apoyarlo. Básicamente, esta Liga Unitaria se va a conformar entre 1830, después de la caída del gobierno de Dorrego, después de la caída de Lavalle, del intento de Lavalle, y de toda esa lucha de facciones que va a llevar a Buenos Aires a un proceso de inestabilidad, de quiebre político y de constante enfrentamiento entre las facciones unitarias y federales, de la cual va a salir el gran vencedor Juan Manuel de Rosas. Como respuesta a la Liga Unitaria que se forma en 1830, va a surgir la Liga Federal, que fue constituida por las provincias del interior, que ahí lo vamos a encontrar. Fíjense, Córdoba va a estar en ambos lados, como caracterizando un poco la historia de Córdoba, ¿no? De un lado y del otro, de acuerdo a cuál sea la mejor organización para defender sus intereses por sobre el resto. Pero los que van a formar la Liga o el centro de la Liga Federal van a ser Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, a los cuales después se le va a sumar Corrientes y después se le va a terminar sumando los pueblos de Misiones y en otra parte también Córdoba. Entre 1831 y 1832 ya Córdoba, que antes había sido federal, ahora deja de serlo federal y se transforma en unitaria, y ya para 1835 esta Liga Federal que contenía en su sede o en su estructura a Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes y lo que luego va a ser las Misiones. Y para 1833, al sumar a Quiroga, también lo vamos a tener que sumar a otra provincia más. Entre 1835, esa Liga Federal se va a terminar por conformar en lo que va a ser la Federación Argentina o la Federación Rosista, que va a tener su extensión en el tiempo hasta 1852. Pero bueno, lo que le quería mostrar ahora era un mapa. Ahí se ve, vamos a encontrar ese territorio, o en todo caso, las provincias pintadas con rojo y pintadas con azul, era lo que conformaba el territorio del Río de la Plata. Como verán, tanto al norte como al sur había muchos territorios en manos de los pueblos originarios, que ahí figura como pueblos aborígenes, aunque el nombre correcto es pueblos originarios. Vamos a tener del lado azul, como vamos a ver en esta zona, vamos a tener a lo que son las provincias unitarias y que van a estar englobadas dentro de lo que era la Liga Unitaria. Lo vamos a tener a Salta, Tucumán,
a Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y Santiago del Estero. Y del lado rojo, haciendo homenaje al principal símbolo que identifica al poder, lo vamos a tener a Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Y en esta zona que encontramos acá va a ser la zona de las Misiones. Uruguay, ya a partir de la caída de Artigas, inicia a partir de 1820 su propio camino hacia la independencia. Para este periodo, para 1830-1831, Uruguay ya no conforma parte de lo que es el Río de la Plata o lo que es las Provincias Unidas del Río de la Plata. En otro mapa, que de ahí los vamos a encontrar, ahí vemos mucho mejor la conformación de las provincias y también la conformación de la Liga Unitaria y de la Liga Federal o del Pacto Federal, como también se lo conoce. Y como los límites, que ahí se ven, se los voy a acercar para que se vea un poco más, como los límites de las provincias fueron modificándose a lo largo del tiempo y principalmente a partir de todas las campañas militares que se iniciaron contra los pueblos originarios. Pero bueno, eso era la Argentina. Cuando estamos hablando entre 1831 y 1833, o 1830 y 1833, eso eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Alrededor de 14 provincias que van a conformar luego unas 13, la Confederación Argentina, dirigida y presidida por Urquiza, y solamente Buenos Aires va a estar gobernado por separado y va a ser gobernado durante mucho tiempo por Mitre. Pero como verán, este es el territorio que conformaba las provincias del Río de la Plata. Así que bueno, vamos a tratar ahora de repasar un poco las actividades. Así ya vamos cerrando el video, que era un tema bastante simple, entre unitarios y federales, pero a la larga y cuando empezamos a analizarlo es un proceso mucho más complejo y mucho más, podríamos decir, más profundo que la simple identificación de que los unitarios buscaban la autonomía de las provincias y los federales buscaban la autonomía de las provincias y los unitarios la conformación de un poder central, sino que es mucho más profundo, mucho más complejo, que los caudillos eran federales y los unitarios eran los que buscaban el progreso. No. En este periodo, estas facciones o la conformación de las facciones y principalmente la conformación de los procesos históricos demuestran que muchas veces la profundidad de los cambios o la profundidad de las conformaciones de las ideologías llevan a estos procesos en algunos casos de confusión o en algunos casos de traspaso de bando o de la lucha por qué ideología va a terminar por triunfar. Entre 1820 y 1852 volvemos a marcar la inestabilidad política, la militarización de la sociedad hace que la única manera de dirimir el conflicto político sea a través de las armas. En el periodo en donde la facción que tenga mayor poder militar era la que se iba a imponer sobre la otra. Pero bueno, vamos a ir a las actividades. ¿Cuáles eran los postulados principales del federalismo? Esto para que no se equivoquen. Cuando hablamos de postulado estamos hablando de ideas centrales. Es decir, ¿cuáles eran los postulados centrales? Básicamente, o las ideas centrales, la autonomía y la independencia de las provincias, el proteccionismo económico, la necesidad de conformar y de respetar a las provincias como preexistentes del Estado, crear una confederación que surge del pacto entre las provincias, etc. ¿Cuáles fueron las ideas y las herencias previas para la formación del federalismo en el Río de la Plata? Nosotros marcamos la herencia colonial, esa estructura particularista y regionalista que había dejado la metrópolis, la influencia que desarrolla la Revolución Francesa, pero principalmente la Revolución de los Estados Unidos y el federalismo de los Estados Unidos, que va a ser la estructura o la base central que va a influir la construcción del federalismo. Por otro lado, ¿cuáles eran las principales proclamas del federalismo? Vuelvo a repetir, no confundirse con las ideas centrales. La proclama federal del federalismo, según su región, el de Buenos Aires buscaba una cosa, el del litoral buscaba una cosa y el del litoral buscaba otra. Entonces ahí traten de identificar. Pero si tenemos que englobarlo en una sola proclama, la proclama principal del federalismo es la preexistencia de las provincias por sobre el Estado central, la necesidad de respetar y al mismo tiempo de garantizar la autonomía y la independencia de las provincias, la conformación de un Estado federal que surja del acuerdo del contrato de las provincias y por el otro lado garantizar la construcción de una república federal.
¿Qué modelos de Estado y economía poseían los unitarios? Ya lo dijimos, de un Estado único, de un Estado preexistente a las provincias, con un poder central, con un poder casi monopólico por sobre las provincias, una economía del libre cambio, la libre importación de los productos, la búsqueda de la incorporación de capitales extranjeros, es decir, abrir la economía al mundo. ¿Cuáles eran las ideas que inspiraron al unitarismo? Hablamos del centralismo, hablamos del Estado napoleónico y hablamos principalmente del liberalismo económico. ¿Quiénes fueron los líderes del federalismo y el unitarismo? Lo marcamos. Del federalismo marcamos a Artigas, a López, a Rosas y por último a Urquiza. Y a los unitarios marcamos a Rivadavia, al general Paz, al general Lavalle y a Gregorio de la Madrid. Así que bueno, espero que les sirva el video.